¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué, a pesar de tener marcos de estabilidad financiera cada vez más sofisticados, el riesgo de una crisis parece nunca irse del todo? Bueno, la respuesta podría no estar en las herramientas que usamos, sino en algo mucho más sutil, la memoria institucional. En este análisis vamos a explorar justo eso, por qué los sistemas financieros olvidan y cómo se puede construir una custodia que de verdad perdure en el tiempo. A ver, hoy en día la arquitectura para la estabilidad financiera es increíblemente compleja. Tenemos modelos, regulaciones, diagnósticos, de verdad, todo un arsenal diseñado para prevenir un colapso. En teoría, deberíamos sentirnos más seguros que nunca. Y sin embargo, la fragilidad sigue ahí, apareciendo de formas que no esperamos. Esta es la gran pregunta. Si tenemos todas estas herramientas, ¿qué es lo que se nos está escapando? La respuesta nos obliga a mirar, no hacia afuera, a los nuevos riesgos, sino hacia adentro, a cómo operan nuestras propias instituciones. Para entender esto, vamos a seguir una ruta. Primero, analizaremos cómo se construye la ilusión de la seguridad. Luego, vamos a descubrir ese peligro silencioso que se esconde debajo, la deriva institucional. Veremos por qué las instituciones olvidan y exploraremos la verdadera solución, que es una capacidad duradera. Finalmente, entenderemos por qué mantener el juicio es una tarea interminable. Empecemos entonces con esa arquitectura moderna de la custodia financiera. Estamos hablando de sistemas de verdad complejos, una gobernanza que se supone estricta y pruebas de estrés, todo diseñado para darnos una sensación de control y de que podemos prever lo que viene. Pero aquí está el giro. El mayor riesgo no suele venir de un shock externo que nuestros sistemas no pudieron prever. No. El riesgo más persistente y el más peligroso es la erosión interna, un decaimiento silencioso de la capacidad institucional. Y este es el concepto central, la deriva institucional. Ocurre cuando, con el paso del tiempo, la capacidad real de analizar, de interpretar y de coordinar se va desgastando. Lo más alarmante es que las estructuras formales, los reportes, los comités, todo eso sigue ahí. Parece que todo funciona, pero por dentro, la capacidad de ejercer un juicio real se está vaciando. Y esta cita del Bank and Finance Consulting Group es absolutamente clave, porque cambia todo el enfoque. El problema no es que nos falten herramientas. La raíz de la falla, como lo dice aquí, es que las instituciones pierden esa memoria colectiva y el juicio que tanto costó forjar en crisis pasadas. Pasemos ahora a ver cómo ocurre este olvido. ¿Cuáles son exactamente los mecanismos que llevan a una institución a perder su capacidad de juicio, incluso cuando está rodeada de datos y análisis? Miren, la mayoría de las crisis no ocurren por una falla analítica, o sea, por falta de señales o datos. No, ocurren por una falla institucional. Como vemos en la tabla, las señales casi siempre están ahí, pero la interpretación se fragmenta, la escalada de preocupaciones se retrasa y la coordinación simplemente no ocurre. Las herramientas existen, pero la capacidad de usarlas colectivamente se ha erosionado. La deriva institucional se alimenta de varios factores que son muy sutiles. La ritualización, por ejemplo, donde las pruebas de estrés se convierten en un simple ejercicio de marcar una casilla. La rotación de personal, que borra la memoria viva de crisis pasadas. El dominio de las herramientas, donde los modelos terminan reemplazando al juicio humano. Y, por supuesto, la complacencia, que se instala como una neblina después de largos periodos de calma. Aquí se ve una simetría fundamental. Aprender durante una crisis es un proceso intensísimo y muy costoso. En cambio, olvidar es fácil, es natural y ocurre en silencio durante los tiempos de calma, justo cuando las semillas de la próxima crisis están empezando a germinar. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues no se trata de crear reglas más y más estrictas y congelarlas en el tiempo. Se trata de cultivar algo mucho más dinámico, una capacidad institucional que sea duradera para poder razonar bajo incertidumbre. La diferencia es crucial. Por un lado, congelar las reglas nos lleva a la rigidez y a una falsa confianza. Por el otro, cultivar la capacidad de razonar fomenta la adaptabilidad, el juicio crítico y, sobre todo, la humildad de reconocer que no podemos predecirlo todo. Así que el punto clave es este.
La verdadera institucionalización no consiste en formalizar procedimientos, sino en arraigar un modo de pensar. Se trata de que la cultura de la organización preserve el porqué detrás de las reglas, no solo el cómo de su ejecución. Muy bien, ya sabemos cuál es el objetivo. Ahora veamos cómo se logra esto en la práctica. ¿Qué mecanismos concretos ayudan a que el juicio y la memoria institucional de verdad perduren a través del tiempo y los cambios? Para que el juicio perdure se necesitan 4 pilares. Primero, un lenguaje compartido para poder hablar de riesgos sin rodeos. Segundo, normas claras para interpretar datos y manejar el desacuerdo de forma constructiva. Tercero, rutinas de decisión, como foros regulares que obliguen a discutir los riesgos, integrando la custodia en el día a día. Y finalmente, un esfuerzo activo por mantener la memoria organizacional, recordando no solo las crisis, sino también esos casi accidentes que nos enseñaron lecciones valiosísimas. Y esto nos lleva a la conclusión. Institucionalizar la custodia no es un proyecto con un principio y un fin. No, es el mantenimiento constante de una capacidad viva. En un mundo lleno de incertidumbre, la legitimidad de las instituciones no se basa en la promesa imposible de evitar todas las crisis. Se sostiene en la integridad y la coherencia de su proceso, en cómo toman decisiones, cómo manejan el disenso y cómo asumen la responsabilidad. Esta última cita resume perfectamente todo el argumento. A largo plazo, el mayor peligro no es que nuestros análisis se equivoquen. El mayor peligro es que nuestras instituciones se erosionen por dentro, perdiendo esa capacidad de pensar críticamente. Y así cerramos con una pregunta para la reflexión. Si miramos las instituciones que nos rodean, ¿están realmente diseñadas para recordar? ¿O será que su propio diseño, sin querer, las está programando para olvidar? La respuesta a esa pregunta podría determinar la estabilidad del próximo ciclo.